La reconstrucción parcial de las ruinas nos da una idea de la magnificencia que el edificio debió ostentar, aunque es en el patio alrededor del templo donde se realizaban la mayoría de las actividades. Se habrían realizado sacrificios en el altar situado delante del templo, la gente se habría reunido alrededor de él, habría cantado canciones, ofrecido plegarias y votos y luego, una vez acabada la ceremonia, habrían podido llevar algo de carne a casa para ayudar a suplir su dieta. Juan estaba familiarizado con los cultos paganos, pero esta práctica religiosa gozaba de una creciente popularidad y entraba en conflicto con el cristianismo. Empezó unos 100 años antes de Domiciano, con la construcción de templos en honor a un nuevo dios, el emperador Augusto. Se habrían realizado sacrificios en el templo imperial, donde los habitantes de la ciudad se habrían reunido y habrían honrado tanto la presencia del poder de Roma como al emperador como individuo. Esta idolatría se expandió por toda Asia Menor a lo largo del siglo I. Todas las ciudades del imperio tenían muchos templos. Sin embargo, este era un templo construido para venerar y dar las gracias a un ser vivo, un dios imperial. Y puede que aquí esté la clave del libro del Apocalipsis. Para Juan, el culto a un emperador podría haber significado una terrible blasfemia. Juan se habría resistido al culto imperial porque se erigía en contra de la fe en Jesús, que era lo que él quería promover. Juan era un cristiano judío y sabía que solo había un Dios verdadero. Por tanto, debido a su educación, no podía transigir de ningún modo en ese hecho básico. Aún así, la prueba más evidente de que el Imperio Romano, y en especial el culto imperial, eran el objetivo de Juan, proviene de una de las visiones más horripilantes. Una bestia aterradora que declara la guerra a los hombres de Dios. La bestia, escribe Juan, reclama culto, lo que nos da la primera pista de lo que representa en realidad. El culto imperial se convirtió en algo increíblemente popular, hasta el punto que los que no lo practicaban se podían llegar a considerar desleales. En esta extraña visión, la bestia no tiene una sola cabeza, sino 7. En la época de Juan, 7 emperadores habían gobernado el imperio. Juan nos dice que son 7 reyes o gobernantes, y a pesar de que los académicos no consiguen aclarar cuáles son los 7 emperadores romanos representados por las cabezas, estas parecen simbolizar el poder de la Roma imperial. Juan también asocia a la bestia con 7 colinas y, evidentemente, al igual que ahora, la ciudad de Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Para muchos académicos, estas referencias enigmáticas pero repetidas sobre la bestia muestran que el objetivo de Juan no es la persecución romana, sino el paganismo del culto imperial. Aún así, esto no puede ser el fin de la historia. Los seguidores de Juan, como cristianos, habrían compartido su punto de vista y, por lo tanto, no habría sido necesario que Juan escribiera dicha carta. Pero un examen más detallado del texto del Apocalipsis desvela por qué Juan creyó tan importante mandar su mensaje. Al parecer, Juan podría haberse alarmado con el comportamiento de algunos miembros de su congregación. Quedaba por descubrir una iglesia en otra parte del Imperio Romano. Al sur de la ciudad de Pérgamo se encontraba la antigua ciudad de Éfeso. Si nos situamos en esta plaza de la antigua ciudad de Éfeso, resulta fácil hacerse una idea del Éfeso que Juan debió conocer.
Las calles habrían estado repletas de gente y las tiendas a rebosar de comerciantes vendiendo sus mercancías. Esta era una antigua ciudad portuaria donde la gente habría venido desde todo el mundo mediterráneo y desde más allá para comerciar, compartir ideas y de vez en cuando compartir religiones. En este centro cultural en ebullición, la iglesia cristiana habría representado una pequeña minoría. Un teatro como este habría dado cabida a unas 25.000 personas, y la comunidad cristiana, las iglesias asentadas aquí, probablemente habrían representado un pequeño porcentaje de esa cifra. Los cristianos seguramente habrían ocupado un par de filas. La presión sobre estas comunidades era enorme, sobre todo en un centro pagano trepidante como Éfeso. Era una presión que podría haber debilitado la fe de una incipiente iglesia. Sus vecinos realizaban continuamente celebraciones en nombre de varios dioses populares en la región, así como de los dioses de Roma y, de vez en cuando, incluso del mismo emperador. También se habrían rodeado por todas partes con los símbolos de dichas deidades. Una de las preocupaciones principales para alguien como Juan no era el hecho de que los cristianos fueran perseguidos, sino el hecho de que simplemente se habían acomodado demasiado. Se habían aposentado, habían encontrado su sitio en la sociedad, y lo que Juan quería era ponerles sobre aviso. Si Juan escribía a los cristianos que habían empezado a adorar a los emperadores de Roma, esto ayudaría a entender por qué escribió el último libro de la Biblia. Las visiones se centraban menos en profetizar el futuro y más en castigar a los que se habían unido al culto imperial. Pero aún hay algo sin resolver: las vívidas imágenes apocalípticas que han atraído la imaginación de millones de cristianos durante siglos. ¿Cuál podría haber sido el significado de dichas imágenes para los cristianos de las iglesias de Juan? Tal vez tenían poco que ver con el culto al emperador divino y mucho con las visiones de un futuro aterrador. Para los que vivieron hace 2000 años, las visiones de Juan de los 4 jinetes, Armagedón y la bestia podrían haber tenido un significado completamente distinto al que le damos hoy en día. Algunos ven estas visiones como una señal del fin del mundo, pero esto no tiene que ser necesariamente lo que Juan quiso decir. La palabra apocalíptico tenía otro significado en aquel entonces. Mucha gente, cuando oye la palabra apocalíptico, piensa en el fin del mundo, pero esto es solo una parte del significado completo. Ya se habían escrito otros apocalipsis o revelaciones durante los 200 años anteriores. La característica principal de la literatura apocalíptica es que afirma revelar la voluntad de Dios. Se trata de un mensaje al que ningún mortal común podría tener acceso. Son todo historias. Un único visionario tiene esta experiencia dramática y reveladora y pide ayuda a un ser celestial para que le explique lo que está viendo y experimentando. Por tanto, los apocalipsis se despliegan como historias que describen estas experiencias.